clase 19 de cálculo, vamos a ver teorema del valor medio. Ojo, no confundir con teorema del valor intermedio. El teorema del valor intermedio para funciones continuas tiene relación con el recorrido de la función. El teorema del valor medio, lo vamos a ver, tiene relación con la derivada. Y ya nuestra primera parte como de aplicación directa de la primera derivada con el criterio de la primera derivada, ahí con extremos locales. Así que vamos con el teorema del valor medio. El teorema del valor medio nos dice, si tenemos una función en un intervalo cerrado, que es continua, o sea, no tiene saltos y no se indefine, no se dispara hasta infinito o hasta menos infinito, y además es derivable, o sea, es suave, entonces existe a lo menos un valor c tal que pasa esto. Esa fracción que está ahí, algo que nos parezca conocido. La definición. Derivada por definición. Ya, además de derivada por definición, es que la derivada por definición tiene un límite y algo. Así solito, si lo pensamos así solito, ¿qué sería esto? Una pendiente, ¿Una pendiente de qué? una recta. Perfecto, una pendiente de una recta que pasa por ¿cuáles puntos? Ahí ve. Por el A y el f de A y el B, f de B. O sea, es la que une estos dos puntos, el primero de la función y el último de la función. ¿Ya? ¿Qué me dice el teorema? Me dice la derivada en otro punto es igual a eso. O sea, hay otro punto por ahí entre medio en la función, entre A y B, tal que la recta tangente es paralela a esta. Y uno dice, uy, ¿dónde? Ahí, como que por ahí está nuestra tangente. Más o menos. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros unimos el punto inicial y el punto final de la función, entonces sabemos que existe un valor c, este que está acá, lo vamos a anotar ahí, tal que la recta pendiente, o sea, la pendiente de la recta tangente en C es paralela a esta recta que une estos dos puntos. Eso es lo que nos dice el teorema del valor medio. De hecho, lo que nosotros vamos a ocupar acá, en los teoremas que vienen más abajo, es pasar multiplicando este b menos a al otro lado, que sería que f de b menos f de a es igual a f' en C por b menos a. Esa es la aplicación que nosotros vamos a utilizar un poquitito más abajo. Pero la idea del teorema del valor medio es esta. Eso de que si nuestra función es continua, existe una recta paralela a cuando uno conecta el punto inicial y el punto final de nuestra función. Porque esto tiene relación con el teorema de Rolle. Bueno, ahí hicimos el dibujito nosotros y acá también está hecho. Nos dice, para la demostración de esto, aplique el teorema de Rolle a esta nueva función. Uy, ya, no es que nosotros nos tengamos que saber esta nueva función, es una idea que a alguien se le ocurrió y la idea es que veamos por qué esta funciona. Y Isabel, el teorema de Rolle, ¿qué nos decía? El teorema de Rolle nos decía, si f de a es igual a f de b, y puede pasar esto, la función en algún punto entre medio tiene una recta horizontal, o la pendiente de la recta tangente es 0. Que si se fijan es lo mismo que conectar estos puntos A y B. ¿Sí? También son paralelas, es la misma idea, solo que aplicado cuando f de a es igual a f de b, tienen la misma altura. Así que vamos a ver qué relación tiene esto con el teorema. Y el teorema de Rolle me decía, h de a tiene que ser igual a h de b. Así que vamos evaluando. H de a es f de a menos f de b más este cociente por a menos b. Ya. ¿Puedo simplificar este b menos a con ese a menos b? ¿Y? Quedó negativo, sí. Sí, daría un negativo, ¿cierto? Entonces aquí nos daría un menos. ¿Sí? Le pongo el menos ahí afuera. Puede ir abajo, sí, pero también lo podemos poner afuera de la fracción. Entonces este h de a en realidad nos va quedando f de a menos f de b, menos con menos me queda más,
este cociente que ya no tiene la parte de abajo. ¿Cuánto nos da esto, chiquillos? ¿Ideas? ¿Y? 0. 0, ¿sí? Se va el f de b con el f de b, tiene signo contrario, el f de a con el f de a, así que nos queda 0, ¿sí? Para el teorema de Rolle necesito h de b también, así que vamos a hacer h de b sería f de b menos, voy a anotarle al tiro, f de b más con menos me queda menos, f de b menos f de a, partido en b menos a y b menos b. ¿Cuánto nos da esto ahora? ¿Ideas? 0. También 0, sí. Ese nos da 0, así que por la multiplicación nos da 0 y el f de b menos f de b también nos da 0. Y listo, ahí está la idea. Entonces, podemos concluir por mientras que h de b es lo mismo que h de a. Como la función es continua. ¿Por qué es continua? Porque es resta de funciones continuas, f de x que es continua y el polinomio con x que es continuo. ¿Y es derivable? Sí, también es derivable. Porque f es derivable y una recta es derivable, es un polinomio, no tiene ningún problema. Luego h de b es igual a h de a. Como es continuo y derivable, el teorema de Rolle indica que existe algún numerito c donde en el intervalo AB, tal que perdón, h' de c es igual a 0. Eso es lo que nos decía el teorema de Rolle, esa idea de que tenemos una recta horizontal. ¿Ya? Aplicándolo nosotros a esa nueva función que nos dijeron que ocupáramos ahí arriba, vamos a derivar. Entonces, h', chicos, ¿cuánto vale? Y podemos ir por partes. ¿Cuál es la derivada de este pedacito de acá? F'. Súper bien. F'. Menos la derivada de este. Ojo que b es un número porque es el final del intervalo y f de b también es un número porque estamos evaluando una función en un número. ¿Cuánto nos da la derivada? 0. Perfecto, 0. Más, esta es una división, es un número, porque f de b es número, f de a es número, resta es número, pero multiplicado por una función. El número lo dejamos igualito. Y derivamos la función. ¿Cuál es la derivada de esa función? 1. 1, súper bien. Ahí está. Entonces, nuestra derivada de la función h nos dio eso. El teorema de Rolle nos dice que si usted evalúa esta derivada en un valor c, nos tiene que dar 0. Así que vamos a hacerlo. h' en c es f' en c. Este lo voy a simplificar un poquitito. Y esta derivada evaluada en c nos tenía que dar 0. Así que esto da 0. De aquí simplificando, nos queda el tiro que f' de c, necesariamente si paso este sumando al otro lado, nos queda f de b menos f de a sobre b menos a. Y listo. Ese es el teorema del valor medio. De hecho, acá arriba está escrito. F' de c es f de b menos f de a partido en b menos a. Ese es el que nosotros acabamos de demostrar acá. ¿Cómo? Utilizando el teorema de Rolle con esa nueva función gigante que nos definieron ahí. ¿Ya? Ahí está la idea de cómo demostrar, cómo utilizar nuestros teoremas anteriores para demostrar estos nuevos teoremas. ¿Ya? No es que a uno se le vaya a ocurrir, no se preocupen con eso. ¿Qué es la parte importante del teorema del valor medio? Bueno, recordar eso, recordar que
existe una recta paralela a la recta que conecta los dos puntos, el inicial con el final de la función, siempre y cuando nuestra función sea continua y derivable. Y la consecuencia que nosotros vamos a utilizar es la que está escrita acá abajo. ¿Ya? ¿Dudas, chicos? ¿Se entiende la idea de lo que dice el teorema del valor medio? Sí, Se profe. entiende. Claramente. Ujú. Ok. Vamos a nuestras consecuencias, que es como la parte interesante de la clase de hoy. Criterio de la primera derivada. Vamos a los criterios de la primera derivada, pero antes necesitamos algunos resultados previos. Como por ejemplo, teorema nos dice, si la derivada de una función es siempre cero para todos los puntos en un intervalo abierto, entonces f es una función constante. No queda de otra. Y ahí uno se acuerda, a ver, si mi función es siempre 5, por ejemplo. ¿Cuál es la derivada de 5? 0. 0. 0. Si fuera 9, 20, 8, cualquier número, la derivada es 0. Entonces uno dice, listo, uno sabe que de acá para allá pasa. Lo que nos están diciendo acá es al revés. Si la derivada vale 0, necesariamente nuestra función es constante. ¿Cómo se demuestra? Con el teorema del valor medio. Porque uno dice, bueno, en el intervalo AB tomemos dos numeritos, x1 y x2, cualesquiera. ¿Ya? Ahí están anotaditos, x1 y x2. Entonces, sabemos que f es continua en x1 y x2 porque como la derivada existe, la función es continua y derivable en todos los puntos que están ahí. Si es continua y derivable, podemos utilizar el teorema del valor medio, que nos decía, en el intervalo x1 y x2 existe un valor ahí entre medio, tal que pasa esto. ¿Sí? Eso es lo que les dije más arriba, que íbamos a utilizar el teorema del valor medio. El original que a nosotros nos dieron tenía ese x2 menos x1 dividiendo. Pero nosotros lo vamos a ocupar ahí. Entonces, de esta idea uno dice, ok, para todos los puntos x1 y x2 pasa esto. Como sabemos que la derivada vale 0, bueno, la derivada en cualquier punto vale 0, en particular en C vale 0. Así que nos queda que f de x2 menos f de x1 vale 0. Eso quiere decir que f de x1 es lo mismo que f de x2, siempre, para cualquier número. Como para cualquier número f de x1 es igual a f de x2, necesariamente es constante. ¿Sí? Y esa es una conclusión importante, o que vamos a poder utilizar más adelante. Entonces, si llega a pasar que la derivada de una función es siempre 0, uno sabe al tiro que la función es constante. ¿Ya? Esa sería como la idea. Y de hecho, tenemos otra conclusión, que es como un poco más fuerte, el corolario que aparece acá, que nos dice, si no solamente sus derivadas vale 0, imagínense ahora algo nuevo. Si dos funciones cuando usted las derivan son iguales siempre, entonces la resta es constante y en particular f es igual a g más alguna constante. ¿Sí? Entonces, si llega a pasar que las derivadas de dos funciones son iguales siempre, en realidad una función era la otra más una constante. Como por ejemplo, si tomamos la función x al cuadrado, por ejemplo, y x al cuadrado más 5, y nosotros ahora queremos derivar. De y de x derivamos. ¿Cuál es la derivada de esta? 2x. Perfecto. ¿Y cuál es la derivada de esta? 2x. También. Entonces uno dice, miren, las derivadas son iguales. ¿Qué pasó? Que esta función era exactamente igual a esa, pero más un numerito. Pero de nuevo, nosotros partimos de acá y llegamos acá. El teorema me lo dice al revés. Toma las derivadas y llega a las funciones. ¿Ya? La demostración. También con el teorema anterior. Si decimos, uno dice, ya, quiero demostrar que f menos g es constante. Bueno, tomo f menos g. H va a ser f menos g. La derivada sería f' menos g' y vale 0 porque f' es igual a g', así que la resta nos tiene que dar 0. El teorema justo anterior nos dijo, si usted deriva una función y le da siempre 0, la función es constante. Lo acabamos de demostrar más arriba. Entonces necesariamente f menos g es constante. Y de ahí sale que f necesariamente es g más c.
¿Ya? Entonces, acá uno dice, bueno, no utilizamos el teorema del valor medio para demostrar, pero utilizamos el teorema anterior, y el teorema anterior utilizaba el teorema del valor medio. Por eso era importante verlo. Entonces, como consecuencia tenemos dos cosas. Primero, que si la derivada de una función es siempre cero, siempre cero, entonces nuestra función era una constante. Y segundo, si dos funciones derivadas son iguales siempre, entonces una función en realidad era la otra más un número. ¿Sí? Esas son nuestras primeras consecuencias para el análisis de la primera derivada. ¿Queda clara la idea? ¿Chicos? Sí, profe. Sí, profe. Súper. Por ejemplo, demuestre la identidad arcoseno de x más arcocoseno de x es constante pi medio en cada x en menos 1, 1. Menos 1, 1 es donde viven nuestras funciones arcoseno y arcocoseno, el dominio de las funciones. ¿Ya? Por eso los dan ahí. ¿Cómo puedo demostrar que esta nueva función en realidad es constante? ¿Qué pasa si una función es constante, de acuerdo a los teoremas que vimos arriba? Su derivada de 0. Perfecto. Así que vamos a acordarnos de las derivadas. Uno dice, solo recordando, arcoseno de x, si yo lo derivo, ¿cuál es la derivada de arcoseno? No me la sé de memoria, pero era 1 sobre raíz de x cuadrado más algo. ¿Podría ser? Ujú. Puede ser 1 menos x cuadrado. Sí, parecido. Y el otro era con menos 1. Y el otro era con menos 1. Súper bien. Entonces lo vamos a anotar. Arcocoseno de x derivado menos 1 sobre 1 menos x cuadrado. Súper. Entonces ahora vamos a tomar nuestra función y la vamos a derivar. Hicimos como las derivadas separadas. Ahora tomamos arcoseno más arcocoseno y derivamos. Derivar significa derivar cada uno por separado y nos va a quedar 1 sobre 1 menos x cuadrado en raíz menos 1 sobre 1 menos x cuadrado en raíz. ¿Cuánto me da esta suma? 0. 0. Se van, son iguales, así que nos da 0, sin importar el valor de x. Esto quiere decir que la derivada de esta nueva función suma siempre me da 0. Por lo tanto, por el teorema anterior, el que estaba justo arribita, que nos decía que esta nueva función arcoseno de x más arcocoseno de x en realidad es constante. Eso es lo que acabamos de demostrar. ¿Dónde va a ser constante? Por supuesto, en el dominio de las funciones. Y ya acabo de mostrar que es constante, perfecto. Pero ¿cómo demuestro que vale pi medios? ¿Podré evaluar en algún numerito? ¿En 0? Evaluemos en el 0, evaluando en x igual a 0. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar arcoseno de 0 más arcocoseno de 0. Ya. Arcoseno de 0 es ¿cuándo, para qué ángulo el seno nos va a dar como respuesta 0? Para 0. Para el 0. Y arcocoseno de 0 la pregunta es ¿cuándo, para qué ángulo coseno como respuesta nos va a dar 0? Pi medios. Pi medio. Perfecto. Y 0 más pi medio es pi medio. ¿Sí? Y ahí está. ¿Podríamos haber probado con otro que no fuera 0? Sí. Por ahí a un compañero en otro curso se le ocurrió, por si quieren, después evaluar en x igual a raíz de 2 medios, que también es un valor conocido. ¿Ya? Solo por si acaso. Con esto, ahí uno dice, finalmente, ya lo tenemos listo. Acabamos de demostrar que arcoseno de x
más arco coseno de x, arco coseno de x es 0 más pi medio, que es pi medio. Y ahí estamos listos. ¿Sí? Utilizamos los teoremas anteriores para poder demostrarlo. En resumen, ¿qué hicimos? Nosotros teníamos esta función que en realidad no sabemos cómo es, pero la derivada nos dio 0. Como la derivada nos dio 0, nosotros sabemos que es constante. Entonces, en el intervalo menos 1, 1, sabíamos que nos daba una función constante. ¿Cuál? No sé. Pero cuando evaluamos justo en el 0, nos da que la altura era pi medios. Entonces, si la función es siempre constante, da lo mismo si evalúo acá, o acá, o acá, o acá, o acá. Siempre la altura va a ser pi medios y por eso era constante pi medios. ¿Sí? Eso es lo que acabamos de hacer. ¿Dudas, chicos? Yo diría que no. ¿No? Bueno, vamos al otro entonces. Criterio de la primera derivada. La primera consecuencia de nuestro criterio de la primera derivada, crecimiento y decrecimiento. Entonces, si tenemos una función en un intervalo cerrado, continua en el cerrado y derivable en el abierto, entonces, si la derivada es positiva en el intervalo abierto, entonces nos dice que la función es creciente. ¿Por qué pasa esto? Porque si la derivada es positiva, la pendiente de la recta tangente es positiva, es como algo así. A medida que nosotros aumentamos en los x, las alturas van aumentando, la función es creciente. ¿Sí? ¿Y por qué me fijo en las pendientes de las rectas tangentes? Bueno, porque podríamos tener, por ejemplo, esa curva y las rectas tangentes son todas con pendiente positiva. Ahí está la idea. Entonces, si las derivadas son positivas, la función era creciente. Lo mismo para el otro lado. Si nuestra función es, la derivada es negativa, entonces las rectas van hacia abajo, tienen pendiente negativa. Y a medida que nosotros aumentamos en los x, las alturas van disminuyendo, o sea, nuestra función es decreciente. ¿Sí? Y lo mismo lo podemos aplicar a la función. Entonces uno dice, por ejemplo, esa función, las pendientes son siempre negativas, las rectas tangentes. Y por eso la función era decreciente. Y finalmente, la conclusión que sacamos un poquitito más arriba es que si la derivada de nuestra función es 0, siempre es 0 para todos los números ahí, entonces en realidad la función era constante. Nada que hacer. La demostración de esta característica que nosotros estamos viendo y que la podemos ver de forma gráfica, también se puede hacer con el teorema del valor medio. ¿Qué hace uno? Toma de nuevo en su intervalo AB, en el original AB, toma dos puntitos, x1 y x2. x1 y x2. ¿Sí? Como ese nuevo intervalo. De ahí dice, por el teorema del valor medio, como nuestra función es continua y derivable, pasa esto. ¿Sí? Ahí uno dice, bueno, x2 menos x1 siempre es positivo, número mayor menos número menor, y aquí viene el f'. Si la derivada era positiva, tengo positivo por positivo, positivo. O sea, f de x2 menos f de x1 es positivo y necesariamente nuestra función es creciente. En cambio, si la derivada era negativa, nos quedaba positivo por negativo. F de x2 menos f de x1 es negativo y nuestra función es decreciente. ¿Sí? Y si la derivada valía 0, bueno, f de x2 igual a f de x1, que es lo mismo que vimos más arriba, y ahí sabemos que nuestra función es constante. ¿Sí? Entonces, estas consecuencias que están acá son directamente consecuencias del teorema del valor medio. Son cosas que uno podría deducir. ¿Ya? ¿Qué nos importa acordarnos mucho? Que si la derivada es positiva, entonces nuestra función es creciente. Si la derivada es negativa, entonces nuestra función es decreciente. Y si la derivada vale 0, entonces la función era constante. ¿Ya? Ojo, 0 en un intervalo, no solo en un punto. ¿Dudas hasta acá, chicos? ¿Dudas?
Parece que no. Vamos acá. Una consecuencia, bueno, dice, el teorema nos dice, en realidad no nos dice, pero lo podemos deducir. Si nuestra función no cambia de signo, o sea, o es siempre positiva o es siempre negativa, vamos a ver. Si nuestra función fuera siempre positiva, significa que la función es creciente en el intervalo AB. Por ejemplo, acá, siempre positiva, siempre creciente. Incluso podría ser así, siempre creciente. ¿Qué pasa? Que los extremos de la función están acá. O sea, los máximos y los mínimos están justo en los puntos frontera. Acá el mínimo y allá el máximo si es que la derivada era positiva porque nuestra función es siempre creciente. Y al otro lado, imaginemos que la derivada era negativa. Entonces, ahí uno también dice, en el intervalo AB, si nuestra función era decreciente, imaginemos que es así, también los extremos, los absolutos, los tiene acá en la frontera. Porque lo máximo que va a valer la función está en el extremo izquierdo y lo mínimo en el extremo derecho. ¿Ya? Ahí tenemos como dos consecuencias que deberíamos tener presente cuando analicemos extremos absolutos de una función. ¿Queda claro, chicos? Sí, profe, Sí, claro. Sí, queda claro. Encuentre los intervalos de crecimiento, bueno, y decrecimiento de la función. Analizar crecimiento y decrecimiento de acuerdo al teorema anterior tiene que ver con la derivada, así que vamos a derivar. ¿Cuál es la derivada de esta función? 12x elevado a 3 menos 12x elevado a 2. X elevado a 3 menos 12x elevado a 2. Igual que la clase pasada, para los puntos críticos, lo ideal es factorizar. ¿Se puede factorizar esto? 12x elevado a 2. 12x elevado a 2 por... X menos X 1. menos 1. Perfecto. De aquí sacamos, ¿cuáles son nuestros puntos críticos? 0 y 1. Perfecto. 0 y 1. Puntos críticos cuando la derivada se hace 0 o cuando se indetermina. Acá no se va a indeterminar, pero sí se va a hacer 0. Con los puntos críticos yo hago esto. La típica tablita que hacíamos para inecuaciones. Es exactamente la misma idea. Entonces voy a poner el 12x cuadrado acá arriba, el x menos 1 acá abajo. Y listo por mientras. 12x cuadrado acá es positivo o negativo. Siempre es positivo, menos cuando se hace 0. Siempre es positivo. Menos en el 0. Súper bien. ¿Y el x menos 1? Negativo. Negativo. ¿Y el medio? Negativo también. Y después, Positivo. perfecto. Entonces la multiplicación, cuando yo multiplico estos dos, que me da menos, menos, más, esta es la derivada. Y listo. La pregunta es, si la derivada era negativa, ¿qué pasaba con la función? Decreciente. ¿Era decreciente? Decreciente, sí, así que le vamos a poner una flechita hacia abajo. Y esta es nuestra función original. ¿Y cuando era negativa la derivada? Lo mismo. Lo mismo, decreciente. ¿Y si es positiva? Creciente. Creciente. Y ahí está, ahí están como las flechitas que nos indican más o menos la idea. Entonces nosotros acá podemos concluir. F de X es creciente. ¿Dónde es creciente? Desde 1 hasta infinito. Desde 1 hasta infinito. Por mientras, como en 1 no sabemos qué pasa, yo los voy a dejar abiertos. La definición me dice que nosotros los podemos cerrar. Si la derivada es positiva o 0 o negativa o 0, podemos decir que es creciente o decreciente. ¿Ya? Nosotros por mientras, solo porque no sabemos lo que pasa en 1, yo los voy a dejar abiertos. Pero solo ahora. En el ejercicio que viene vamos a ver ya clasificación y todo. Y es decreciente. ¿Dónde es decreciente?
Del menos infinito al 1. Ujú, del menos infinito. Yo de nuevo los voy a separar solo porque no sabemos qué está pasando en cero, para que tengamos la duda por mientras. ¿Y qué pasa en el cero? Solo por eso los separo. ¿Ya? Después los vamos a poder cerrar sin ningún problema. Es porque en el 0 hay derivada de 0, ¿no? Es que el cero es la derivada de cero. Pero ojo, que la derivada sea cero puede indicar que sea o creciente o decreciente. Como que justo en cero no está ni creciendo ni decreciendo. ¿Ya? Así que puede ser decreciente. De ¿No hecho, serán esos puntos de inflexión que se llaman? sí, puede ser un punto de inflexión acá porque de hecho es negativo, o sea, decreciente y decreciente. Así que podría haber sido algo como así. Y eso nos indicaría después un punto de inflexión. Pero lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Pero ahí está más o menos la idea de cómo vemos los crecimientos de la función. ¿Queda claro, chicos? Sí, profe. Sí. Súper. Y vamos ahora sí al criterio, el criterio específico para los extremos de una función. ¿Qué nos dice? Tun, 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 tun. Imaginemos que tenemos en un punto C un punto crítico, o sea, o la derivada vale cero o la derivada no existe, ¿ya? Y una función continua y derivable, excepto quizás en el C, porque puede que sea de estos puntos críticos donde la derivada no existe. Pero en todo el resto existe súper bien. Si justo en el punto C, ahí está, nuestra función cambia, antes tenía un signo negativo la derivada, o sea, antes era decreciente la función, está el punto C, y después cambia a ser positiva la derivada, o sea, es creciente, necesariamente como nuestra curva es más o menos así, el punto C, que es un punto crítico, lo podemos clasificar como un, ¿qué hay acá? ¿Qué se ve? Mínimo. Como un mínimo, se ve al tiro. Entonces ese punto ahí lo podemos clasificar como un mínimo local. Entonces, si nuestra función es decreciente y después creciente, tenemos un mínimo y se puede ver la idea. Misma idea para el otro. De nuevo tenemos nuestro punto crítico en C, pero antes del C nuestra función derivada tiene signo positivo, o sea, la función original es creciente. Está el punto C y después pasa a ser signo negativo la derivada, o sea, la función era decreciente. Si tenemos algo de este estilo, ¿qué sería C? Máximo local. Un máximo local. ¿Sí? Y esto es el criterio de la clasificación para nuestros puntos críticos, el criterio de la primera derivada. Porque así yo veo el crecimiento de la función y puedo decir, ah, si decrecía y crecía, entonces tiene un mínimo. Pero si crece y después decrece, entonces tiene un máximo. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Queda claro? Sí. Quedan como locales, profe, porque no sabemos si son los mayores o menores, ¿cierto? Exacto. No hay forma de saberlo. Por el momento no, después yo creo que vamos a saber. Pero por el momento solamente locales porque si nos pusiéramos a comparar entre todos los puntos críticos, ahí sí podríamos saber cuál es el más grande. Ujú. Ya, ya. Acá nos dan un ejemplo visual, misma idea que arriba. Acá uno se fija que en el gráfico tiene un mínimo local, se nota el tiro, y acá uno dice la derivada era negativa, las pendientes de la recta tangente eran negativas o la función era decreciente. Y después era creciente la función o la derivada era positiva. Por eso teníamos un mínimo. En este caso, en ese valor de C, la derivada es igual a cero. ¿Por qué? Porque la función es suave. La recta tangente justo ahí nos iba a dar cero. Por eso era un punto crítico. En cambio acá, nos fijamos bien y hay una punta. En este valor de C hay una punta, entonces acá f' de C no existe. Cada vez que había una punta, recuerden que teníamos conflictos con la derivada, pero también era un punto crítico. ¿Por qué acá es máximo? Además de que lo vemos ahí, porque la función antes del valor C era creciente, o sea, la derivada es positiva, y después de este valor crítico es decreciente la función, o sea, la derivada es negativa. ¿Ya? El Profe, mismo criterio, dígame. disculpa que le interrumpa. Bueno, Aunque haya máximo local y la derivada no exista, ¿es posible eso, cierto? ¿cómo? Que aunque la derivada no exista, puede haber máximo o mínimo local en Sí, ese. como acá.
Siempre y cuando la Ah. función sea continua. Ah, ya. Eso es lo único que nos exigen acá, que Profe, nuestra función sea continua. si en una Dígame. función solo hay un máximo y se va a infinito en los extremos, ¿ese máximo es absoluto o no? A ver, si fuera así, esto por ejemplo bajara hacia abajo, Si los dos lados se va a infinito. a menos infinito. Eh, a cualquiera en verdad, porque. Es que si se va para arriba, Ah, pero bueno, pues, entonces los dos hacia abajo. ahí sí pues, sería el máximo absoluto. Ah, ya. A ver, vamos a ver unos ejemplos. Determine todo. Intervalos de crecimiento y los extremos relativos. ¿Ya? Como siempre, vamos a tener que derivar. ¿Cuál es la derivada de esta función? 3x cuadrado menos 3. 3, claro. 3x cuadrado menos 3. menos 3. Podemos factorizar por 3. Ah, pero esto es una suma por diferencia. Y aquí sacamos al tiro. ¿Cuáles son nuestros puntos críticos? 1 y menos 1. Perfecto. No hay que se indetermine porque es un polinomio, pero no importa. Con los puntos críticos hacemos la tablita de los signos para saber cuándo nuestra función crece o decrece. Ojo que si me preguntan intervalos de crecimiento a secas, también se refiere a los intervalos donde decrece la función, para que lo tengamos presente. Menos 1, 1, infinito, menos infinito. Aquí un poquitito chueco, pero bueno. Entonces, el 3 no tiene que ir, pero lo puedo poner acá arriba si quiero. No va a influir en nada. 3x menos 1, primer intervalo, ¿positivo o negativo? Negativo. ¿Al medio? Positivo. Mm, No, negativo, negativo. negativo. ¿Y después? Positivo. Ahí sí. Recuerden que pueden evaluar el número que quieran acá al medio. Por ejemplo, acá al medio está el 0, acá está, no sé, el que quieran. El 10. Y acá también está alguno como el menos 10. Como el que quieran evaluar para que les haga más fácil el cálculo. Y el x más 1 en el primer intervalo. Negativo. Negativo. ¿Medio? Positivo. Positivo. Súper. La multiplicación de los dos era nuestra derivada. Así que nos da menos por menos más, menos más. Así que con el signo de la derivada nosotros conocemos la función. Si la derivada era positiva, ¿qué puedo decir de la función? Que crece. Crece, súper bien. ¿Y si la derivada es negativa? Decrece. Decrece. Y después de nuevo positiva, crece. Entonces podemos concluir, f es creciente. ¿Dónde es creciente? Menos infinito hasta el 1. Menos Unión infinito, unión, menos 1, del 1 al infinito. unión del 1 al infinito. Ya. Acá los voy a incluir porque nosotros vamos a clasificar. Solo por eso. Como uno dice, ah, ya bueno, vamos a clasificar todo, así que justo en menos 1 y en 1 vamos a saber que en realidad no es creciente, pero tampoco es decreciente. Lo vamos a clasificar. ¿Y dónde es decreciente? Del menos 1 al 1. Perfecto. Ya los incluí arriba, así que no los incluí abajo. ¿Se pueden incluir abajo? Sí, se puede. Justo en 1 y en menos 1 vamos a decir, ¿qué pasa en x igual a 1? Acá tenemos x igual a 1. Si mi función era decreciente, el 1 y después creciente. ¿Qué pasa con la función? Tiene ¿Un un mínimo? mínimo y un máximo. Bueno, en esa parte tiene un mínimo. Tiene un mínimo relativo o local. Relativo o local tienen el mismo significado acá. Y en menos 1, Máximo local. perfecto, era creciente y después decreciente, así que este tiene un máximo local. Local o relativo, ¿ya? ¿Cómo yo sé si son absolutos? Bueno, no lo sé. Pero si nos fijamos bien, la función entre menos infinito y menos 1 era decreciente. Todavía no sé bien cómo es, pero
podría haber sido algo así. Y después decrece y después vuelve a crecer. Nuestra función que está ahí podría haber sido así, entonces por eso este es un mínimo relativo y este también, máximo relativo, porque como la función sigue creciendo, no es el absoluto. ¿Ya? Pero ahí tenemos nuestra primera idea. ¿Queda claro? Y queda además claro. sabemos que la función es suave porque las derivadas dan cero, ¿cierto, profe? Sabemos que es suave porque tiene derivadas y porque es un polinomio. ¿Cuándo no es Claro. suave? Cuando la derivada no existe, cuando se indetermina, como cuando quedamos dividiendo por cero. Ahí Claro, claro. podríamos poner una punta. Buenísimo. Ujú. ¿Dónde más podemos tener puntas cuando las funciones están definidas por rama? Como en la clase pasada. Ahí no sé si se acuerdan que teníamos una recta y una parábola. Ahí teníamos una punta. Y eso era porque estaba la función definida por rama. ¿Ya? Eso. Ya vamos a otro ejemplo. En ese caso, para que sea suave, debería tener el mismo valor en el punto evaluado, La derivada. con los límites y la derivada igual. Sí, justo eso. Justo. Ujú. Profe, y en caso de una función definida por partes, la derivada al fin y al cabo también se tendría que definir por partes. Sí. Sí, creo que hicimos algún ejemplo de eso. Pero sí, si nuestra función, déjenme rayar acá abajo. Si nuestra función está definida por ramas como f de x acá arriba y g de x acá arriba, la derivada, h de x, si yo hago h', debería ser f' de x y acá g' de x, pero en el punto conflictivo, digamos que este era para los mayores que 1 y para los menores iguales que 1, este es para los mayores que 1, este es para los menores que 1, y en el igual a 1 es donde uno tiene que hacerlo como por partes, por la izquierda y por la derecha. ¿Sí? Sí, profe. Ujú. Entonces sí, por parte es un poquitito más complejo en el sentido de que hay que analizar un poco más de cosas. ¿Ya? Vamos acá. Encuentre los extremos relativos. Vamos a aprovechar de hacer los intervalos de crecimiento y decrecimiento, como en el criterio. De todos modos, ¿con qué partimos? La derivada de f, Ujú. Perfecto, derivada. ¿Cuál es la derivada de la exponencial? la Exponencial. exponencial. Es la misma. Pero es una regla de la cadena, ¿o no? Perfecto, es una regla de la cadena. Aquí nos acordamos. Si yo tuviese x e a la x solito y quiero derivar, sí, la derivada es e a la x, pero esto es una regla de la cadena. Así que dice, bueno, la derivada es la misma exponencial y por la regla de la cadena multiplicamos por la derivada de lo que está acá arriba, que es Menos 2x. súper bien, menos 2x. De acá, está factorizado, así que podemos sacar el tiro cuáles son nuestros puntos críticos. El 0, 0 y nada más. Y nada más, ¿sí? Solo el 0. Así que hacemos nuestra tablita. Ahí está el 0, el infinito, menos infinito. Yo lo voy a separar por partes. Con el e a la menos x cuadrado y el menos 2x. El e a la menos x cuadrado en este primer intervalo, los negativos, ¿es positivo o es negativo? Positivo. Positivo. ¿Y acá? Positivo. También es positivo, sí. Acuérdense que la función exponencial siempre es positiva, sin importar lo que tenga arriba en el exponente. El menos 2x en este primer intervalo. Negativo. positivo. A eso. Sí, positivo. Sí. ¿Y acá? Negativo. Ahí sí es negativo. La multiplicación de los dos es nuestro f', así que nos da Positivo y negativo. Súper bien. ¿Qué decimos de nuestra función original si la derivada es positiva? Crece hasta el 0 y desde el 0 en adelante decrece. Perfecto, decrece. Así que, ¿qué decimos del 0 en x igual a 0? Máximo local. Perfecto. Tiene un máximo local. Y listo. ¿Sí? Ahí está nuestro criterio. Las flechitas, bueno, puede que se vean feas y todo, pero
de verdad que a veces ayudan como a ver los crecimientos. Uno dice, esto es como así, tenemos un máximo. ¿Sí? ¿Queda Ese no puede clara ser la idea? absoluto. No puede ser un Podría máximo ser absoluto. absoluto. Sí, yo creo que podría ser absoluto. Porque si la función acá es decreciente, podría ser como así. Y en ese caso sí sería absoluto y podríamos analizarlo. Por mientras el criterio me deja hasta ahí nomás. Además que no hay otro punto crítico, ¿o no? Entonces No, no hay más. Sí, por eso por eso podría se ser podría absoluto. saber. Ujú. Y porque la función es creciente y decreciente. Porque, ojo, si no fuera, imagínense fuera solamente un punto, pero, no sé, me imagino como la función delante que era así. Ese punto no es máximo ni mínimo porque la función es decreciente y después decreciente. Hay que tener cuidado bien con eso, ¿ya? Pero sí, yo creo que en este caso podríamos llegar y afirmar que es absoluto, sin ningún problema. No hay otro, no hay con qué comparar. ¿Sí? Buenísimo. Ujú. ¿Dudas, chicos? Yo no, por lo menos, profe. No. Profe, entonces el Euler es, por decirlo así, un número de que no se puede deshacer. ¿Cómo deshacer? ¿En la derivada no? No, pero hablo de porque todos los, por ejemplo, exponentes eventualmente los puedes llegar a cero, pero Euler no importa cuántas diferenciales le pongas, nunca va a llegar a ser cero, ¿cierto? Claro, podríamos decirlo así, sí. El Euler, el exponencial no va a desaparecer, a menos que lo esté multiplicando por un cero, pero muy raro. ¿Sí? ¿Más consultas, chicos? ¿No? Bueno, No, profe, todo llegamos bien. hasta acá. Tienen la parte de ejercitación para que vayan probando como los ejercicios y los teoremas que vimos en la clase, ¿sí? Sobre todo derivando un poquitito más con funciones con regla de la cadena, ¿ya? Para que vayan practicando. Por mientras, dejamos nuestra clase hasta acá. Y eso pues chicos, que estén muy bien. Cuídense Me mucho hizo y corta la descansen la clase. semana. Gracias, profe. Chao. Chao, Chao, profe. Chao, profe. profe, que Ya, esté bien. profe. Chao, profe, Chao, gracias. profe. Está bien. Chao, chao. Chao.